Amigos, no se pierdan, este podcast quedó muy bueno, quedó con información de gran valor y tratamos de decírselos fácil. Flor, hablamos de créditos, de perfilamiento, de cómo aplicar. ¿Qué edad necesitan tener los clientes? ¿Cómo comprobar sus ingresos? El buro de crédito, por ahí tan importante, ahí el tabú y más, ¿no? Tantos temas que existen dentro de lo que se aplica o no para un crédito hipotecario. Entonces, aquí se los platicamos. Hola amigos, buenos días. Día de hoy estuvimos hablando de varios puntos importantes para tus finanzas. Vimos cómo ejercer un crédito hipotecario, cómo puedes ser candidato. Por ahí de repente está este mito de que es súper difícil. Entonces vimos qué edad debes de tener, el buro de crédito, cómo comprobar ingresos y un poquito de ahí de más requisitos. Vimos desde un cliente por ahí que tuvimos de 72 años hasta una chavita de 21 años y cómo el sí se puede, ¿no? Entonces, quédate para que estés aprendiendo y que escuches de una forma fácil. Vamos a invitar a la gente que vea nuestro podcast porque hablamos desde buró de crédito, hablamos de ingresos formales e informales y hasta de las edades que todos esos son factores para que apliquen para su crédito hipotecario sin miedo. Sí, 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 ¿qué tal que les platicamos de los clientes que hemos tenido? O sea, que de repente llegan, de que piensan que no van a poder por la edad. Ejemplo, el señor aquel de 72 años, ¿te acuerdas? Que llegó y como que, híjoles, pues a ver si pega y aprobado. Y luego la chavita de 21 que igual, o sea, fue como que, híjoles, pues a ver si un chiripazo y aprobado. Entonces, hay casos como que se escuchan muy extremos, pero que sí, realmente, sabiéndolos ahí acomodar, podemos ayudarles. Hay Sí, que contarles es eso. que la edad no es determinante, ¿no? Para que no te den un crédito. Y vamos a entrar en materia, Flor. Yo, pues traigo una duda. Quiero un crédito hipotecario. ¿Qué es lo primero que el banco va a ver de mí o qué quiere de mí el banco? Okey, okey, pues bueno, son varios factores. El primero es, la edad, ¿no? Tu edad es muy importante, o sea, no puedes ser ni muy joven ni muy grande, ese es uno de los puntos muy importantes. Tu historial crediticio, que no tengas por ahí cuentas moratorias y que, bueno, sí tengas un cierto historial. De repente es complicado porque es, o sea, porque tengo, no me prestan y porque no tengo también. Entonces, o sea, ¿cómo le hacemos? Entonces, ahí hay un punto de equilibrio en el que tenemos que apoyarte para poder, bueno, con la asesoría para poder tener el resultado, pues, idóneo, ¿no? Así es. Oye, volviendo al tema inicial, empezaste con el tema de la edad. Ya ves que por ahí tuvimos un caso de una chavita, porque hay edad mínima por política, desde el banco, ¿no? Entonces, pero por ahí se otorgan ciertas excepciones, ciertas reconsideraciones de parte de los bancos. Ya ves que recuerdas que tuvimos por ahí una clienta de menor edad. Por la política del banco, la edad es 25 años, ¿no? Sí, la general es la regla, más óptima, ¿no? Se podría decir. Claro, por ahí hay sus excepciones, entonces, tanto de edad hacia abajo como de edad hacia arriba. Tuvimos una clienta de 21 años y tuvimos un cliente de 72 años, entonces, imagínate, o sea, la diversidad que puede haber, ¿no? Todo esto bien cuidado, ¿no? En cuanto al perfil del cliente. Sí, que esto despeja, por ejemplo, también uno de los, no sé si sea mito o una información para los clientes que son de edad avanzada, y a veces que nos ha pasado que llegan, te llegan incluso asesores y nos dicen, o incluso familiares, y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que mi papá quiere un crédito, pero ay, ya él es mayor y todo, y te lo dicen así como que con cierto tono de depresivo, y eres pensionado y todo, y tenemos claro que el banco ve muy bien a un pensionado, ¿no? O sea, tanto por el ingreso, que es vitalicio, como por la edad, pues habría que nada más ajustar ese tema, qué edad tiene, vamos viendo qué plazo se le puede conseguir al cliente, ¿no? Sí, así es correcto. El banco se rige en edad más plazo, entonces la suma de la edad más el plazo que vaya a obtener en mi crédito no debe de rebasar generalmente los 85 años. Hay por ahí, perdóname, los 80. Hay por ahí un banco que puede ser hasta los 85 años. Digo, esa es la importancia de saber las políticas de cada uno. Entonces, por ejemplo, en el caso del cliente que tuvimos de 72 años, como la política en ese entonces era edad más plazo de 80, su plazo fue de 7 años, 72 más 7, pues son 79, entonces da No se perfecto. pasó, pues. No se pasó. Bueno, hay que considerar la mensualidad, queda un poquito más alta, ¿no? Porque al bajar el plazo, pues obviamente paga pues mucho menos intereses, pero pues en un corto. La mensualidad es como más agresiva, ¿no? O sea, por ser un menor plazo.
Sabemos que en los créditos a mayor plazo se amortiza, pues la mensualidad viene quedando un poquito más cómoda, pero reducimos el plazo y la mensualidad se vuelve un poco más agresiva, ¿no? Tal cual, así. Pero bueno, pues es parte del sí se puede, de la gente que crea que de repente dice: "Oye, es que mi papá, mi abuelito, quien sea", o sea, decir, ya supera los 60 años, ya es una persona de la tercera edad, y que entienda la gente que no porque sea una persona de la tercera edad, no va a aplicar, por ese factor, no va a aplicar un crédito hipotecario, ¿no? Sino todo lo contrario. Así es, de repente cuando son arriba de 60 les piden estudios médicos, hay que también considerarlo, hay a quien no, hay depende mucho del caso y de los antecedentes médicos que tenga la persona sobre todo, ¿no? Así es. Esa es la parte de la edad. Mencionaste buró de crédito. También eso yo creo que no sé si encapsularlo en un mito o realidad, en donde sabemos que muchas personas, o yo me ha tocado escuchar, a mí, digamos que ese rumor urbano, en donde dice, no, pues el buró de crédito ya no es tan importante, o no, el buró de crédito ya, porque hay instituciones financieras que si bien se publicitan, ¿no? O sea, de que préstamos y sin correr buró, es común ver eso, ¿no? Entonces, pues para créditos hipotecarios hacer hincapié en que sí es muy importante cuidar el buró, el historial crediticio. Sí, es correcto. Bueno, yo creo que en hipotecario es difícil que te encuentres un crédito donde no te corran buró, ¿no? Sí, por la magnitud del crédito, las cantidades que estamos manejando. Por ahí puede haber alguna financiera en donde con tasas un poco más elevadas, plazos más cortos, o bueno, hay diferentes condiciones, te puedan prestar sin correr buró. Habría que ver ahí las letras chiquitas, ¿no? Como dicen por ahí. Pero en un hipotecario, si acaso te podría decir, bueno, en lo que es mi experiencia, que te aceptan sin tanto historial crediticio. O sea, no un mal historial, o sea, sino que tengas poco, a lo mejor con una tasa, pues no la más baja que hay en el mercado, pero te prestan, vaya. ¿Por qué? Porque no tienes un mal historial, sino te dan la oportunidad de ir empezando, pues, a crearlo, ¿no? Claro. Que es mejor no tener tanto historial crediticio que tener mal historial crediticio, ¿no? Yo creo lo mismo, Mm, así es. totalmente. Entonces, pues, hay que checar buró, las opciones que hay, son descargar el reporte de crédito directamente de la página de buró para los que tengamos a lo mejor por ahí alguna inquietud, alguna duda de decir: "Oye, yo tengo este pecadito por ahí que sé que lo traigo arrastrando de tiempo atrás", y yo creo que esa es la forma como más infalible o más segura de tener estos datos al día, ¿no? Descargar el reporte de buró desde la página de buró de crédito y ya poder desglosar bien cómo andamos en este perfil, ¿no? Crediticio. En esa parte yo realmente tengo mis reservas porque revisar muchas veces buró no es tan bueno. Entonces, si es un cliente que nos dice, oye, estoy bien en buró, estoy regular, a lo mejor no tengo muchas cuentas, pero no estoy mal, a lo mejor no es necesario corrérselo nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada vez que tú revisas buró, se suma y aparece en tu historial crediticio. Entonces, mira, hoy tan solo por la mañana me tocó un cliente que tiene 44 consultas de buró en 6 Que eso meses. ya es demasiado. Entonces, el cliente obviamente salió rechazado. Nos dirán, ¿pero por qué? Pues estoy revisando, pues, mi historial crediticio, ¿no? Pero sí hay ahí un cierto problema en cuestión de, pues, se les hace raro por qué revisan tanto, pues, o sea, qué tipo de manejos estás teniendo, pues, con este tipo de créditos o con otros, ¿no? Hablando de la revisión de buró, te cuenta si pides una tarjeta de crédito, Igual no una no pri departamental. cualquier tipo de revisión de buró, te la van a tomar en cuenta en la cuenta. Así que para que también tengan sus precauciones, en esa parte, ¿no? Que también el banco, corre buró a un tarjetaviente de la institución con una tarjeta de débito o algo así, ¿no? O sea, porque a veces firmamos cuando aperturamos nuestra cuenta de ahorro, firmamos el contrato y sin fijarnos bien en esas letras chiquitas, damos la autorización, ¿no? Para que el banco corra buró, en determinado tiempo para ofrecernos alguna tarjeta de crédito o alguna promoción, ¿no? Y a veces nos corren buró sin darnos cuenta, ¿no? Porque nosotros, sí, repito, o sea, sin darnos cuenta dimos esa autorización. Entonces, sí es correcto, sí es como hacer énfasis en esa cuestión de poner ojo,
en que no se nos haga tan fácil ir a tal tienda departamental, solicitar un crédito, pedir aquí, a ver si me prestan allá el automotriz o demás, pues porque se van a ir acumulando corridas de buró y como bien dices, ya demasiadas, ¿no? O sea, ¿cuánto se podría considerar demasiadas corridas de buró que determinemos esto ya repercute en su tanto en su puntaje como en el criterio que el banco toma, ¿no? Al ver un perfil que corre demasiado buró. Pues, yo considero, bueno, en mi experiencia, porque sí también creo que es la combinación de todo, que es más de 5 revisiones en un solo mes, ya puede ser un, pues, un motivo de alerta, ¿no? Cuando estamos evaluando en diferentes bancos, igual yo les recomiendo, ¿sabes que no más de 3 máximo 4 porque de repente no nos dan las condiciones que queremos y, pues, obviamente estamos buscando lo mejor para el cliente, pero sí, o sea, arriba de 5 ya no tiene caso, o sea, no es recomendable porque son 5 cada mes, entonces 5 más 5 más 5, entonces ya la cantidad en 6 meses o 3 meses, pues, incontable, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, sí hay que cuidar esa parte. El criterio del banco con eso, si estás de acuerdo, Flor, es de que cuando, se mete la evaluación para el crédito hipotecario y que el banco detecta que hay demasiadas corridas de buró en periodos cortos de tiempo, el criterio o uno de los criterios que toma es como para que lo entienda la gente, es decir, el banco dice: "Es una persona que está constantemente buscando deuda", ¿no? O sea, y eso es lo que no le gusta al banco, ¿no? O sea, la forma de pensar del banco es, él tiene tantas corridas de buró, las considero que son un poco excesivas, entonces es un cliente que busca constantemente endeudarse y eso el banco dice, tengo mis reservas, ¿no? O sea, quiero un cliente que sea un poco más estable en este sentido. Sí, otro punto es, puede haber clientes que tengan buena línea de crédito, no sé, vamos a poner un número, que tengas un cliente que tiene una tarjeta de crédito de 100,000 pesos, entonces tiene gastados en su línea 85,000 pesos, o sea, estamos hablando de un 85% de línea de crédito que tiene ya ocupado, entonces eso también es un motivo de alerta, se podría decir, porque el banco dice, vive de sus tarjetas, ¿no? Entonces, les decía en un principio, hay que buscar el equilibrio ahí. Se recomienda no gastar, pues, más del 50% de las líneas de crédito que tengan autorizadas. O sea, por eso les decía, es como buscar ese equilibrio en donde, o sea, sí debe, pero no debas todo, pues. Porque hay mucha controversia en esta parte de que nos han llegado clientes y dice: "Oye, pues es que, yo sí no tengo historial crediticio porque no me gusta deber y pago todo de contado y tengo la solvencia suficiente, ¿no?, para no adquirir las cosas a crédito". Entonces, pero luego llega el cliente que dice: "Yo sí tengo historial porque yo sí compro a crédito y debo por aquí, debo por allá", y a ninguno de los 2 le otorgan el crédito, ¿no? O sea, uno porque no tiene historial crediticio y el otro porque debe demasiado, como lo que tú mencionas, ¿no? Entonces, siempre, a los clientes les hacemos como ese énfasis de decir, es que no es, porque dicen: "Si debo, porque debo, y si no debo, porque no debo". Entonces, es como algo muy común, ¿no? No O es sea a los extremos, ¿no? exacto, exacto. Siempre como cuidar ese equilibrio, de decir, o sea, es que el banco sí quiere que debas, pero no quieres que te satures o que superes lo que tú mencionas, ¿no? Si tienes una tarjeta de crédito con X línea de crédito, no quiere que te topes, porque eso es otro indicador para el banco, en donde dice: "¿Sabes qué? Este cuate, línea de crédito que le dan, línea de crédito que topa". Entonces, no me agrada eso, ese funcionamiento que él tiene, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ese es en el tema del buró de crédito, el tema de la edad ya lo vimos, gente muy joven también hemos llevado a cabo autorizaciones. Por ejemplo, la clienta esta que te comentaba de 21 años, es una clienta, pues, muy joven, o sea, ustedes dirán, pues, esa es una niña, ¿no?, prácticamente. Sí, pero ahí, era una clienta que tenía su constancia fiscal vigente con más de 2 años de antigüedad, tenía estados de cuenta con saldos, pues, muy buenos. Me recuerdo que era el giro de restaurante. En realidad era el restaurante, pues, de su familia, ¿no? De sus papás, Sí. que tenían a todo a nombre de la hija. Entonces, pues, para el banco fue un buen perfil, a pesar de la edad, no tenía mucho historial crediticio, pero bueno, fue uno de esos casos en donde combinando todos los demás factores, pues, salió autorizada. Entonces, ese es como otra de los extremos que se podría decir en cuanto a la edad que no son todos aceptables, pero hay casos que pues sí, ¿no? Sí, y, bueno, ahí ya estaríamos empezando a tocar también el tema de los ingresos, ¿no? Que para el banco es importante, que el cliente tenga un ingreso formal,
y ¿qué se considera formar para el banco? Un ingreso formal, ¿cómo lo ve? Comprobable, si lo ponemos en una sola palabra, que sea comprobable, pero bueno, con sus desgloses, ¿no? Comprobable con una antigüedad de 2 años si tienes un negocio, y que tus estados de cuenta, sean con saldos, con depósitos, o sea, que el dinero que tú ganas se pueda reflejar, porque puede tener constancia fiscal activa, algún giro, una actividad fiscal, pero si le pagan en efectivo, ahí ya es un punto que hay que revisar. Entonces, lo ideal es que sea, un cliente que tenga una constancia fiscal con más de 2 años de antigüedad y que nos pueda presentar 6 meses de estados de cuenta, para que el banco promedie sus ingresos, ¿ok? Y un asalariado, donde pueda tener sus nóminas tangibles con sus estados de cuenta, donde le depositen dichas nóminas y que le puedan dar una carta laboral. O sea, si te das cuenta, lo que cualquier persona que labora de una forma formal, pueda conseguir, ¿no? Eso, hablando de asalariados e independientes, por ahí hay otros tipos de economía que luego se nos presentan. Es que, pues, ya sabes que se nos presenta De todo. de toda la combinación de casos Sí. posibles, entonces, sí es un tema, un poquito Y más extenso. y más hoy en día que hay mucho ahorita, el tema este del emprendimiento y demás, que se ha fomentado demasiado, pues, cada vez va en aumento las personas que tienen esta economía informal, que ponen su negocio o que se dedican incluso a las redes sociales y que les va súper bien y solamente va y cae su dinero a su cuenta bancaria, pero no tienen una alta de hacienda, o sea, sabemos que tienen muy buenos flujos, que tienen la capacidad para un crédito hipotecario, pero en esta cuestión se considera como un ingreso, pues, totalmente informal, ¿no? Que ya son aceptables, ¿eh? O sea, cuidando otros factores del perfil, ya los podemos, llegar a autorizar. ¿Y qué opciones tendríamos para estos? Para los créditos informales, bueno, los ingresos informales, por ahí tenemos un par de opciones, ¿no? Sí, así es el esquema con estudio socioeconómico, lo que comentábamos desde un principio, el buró de crédito tiene que salir favorable, es decir, no así un gran buró, pero que sí tenga ya algo, ¿no? Donde el banco vea cómo se ha portado esta persona. Una vez que sale preaprobado, ya se procede a que el banco manda a una empresa a que realicen un estudio socioeconómico. Sí, la tasa de interés es un poquito más alta que un esquema tradicional, pero esto es porque no presentamos estados de cuenta o nóminas, o sea, lo que hablábamos en cuanto a un cliente idóneo formal. Entonces, se le podría decir que es, solamente con un estudio socioeconómico. Y el otro es con Solo estados de cuenta, le pueden prestar hasta el 65% sin constancia fiscal. Entonces, por ahí tenemos esas 2 opciones que podemos manejarle a nuestros clientes. que eso se le acomoda perfecto a un cliente que trae como un buen enganche, o sea, y del 100% del inmueble, a lo mejor él considere un 35, un 40% de enganche y le va a funcionar perfecto que el banco le preste el 65%. Tan solo en las preventas están pidiendo el 35%, Exacto, entonces treinta y ahí cinco. pudiera ser una buena opción para recomendarles, ¿no? Y eso, pues, ya se va solamente a estados de cuenta y con eso el banco, le calcula su capacidad de pago, ¿no? Entonces, el estudio socioeconómico a mí se me hace buenísimo también, es un producto que, como bien dices, la tasa de interés es un poquito más elevada. Hablando de estos tiempos, hoy en día, es muy poco más elevada, ¿no? Dado que las tasas de interés ahorita en los bancos, las ordinarias, están muy parecidas, ¿no? Están en ese mismo rango. Entonces, te ofrece como ese beneficio de que sí, es un poquito más de interés, pero es la apertura, ¿no? Es poder tener la opción a todo este mercado, a todas estas personas de economía informal en que tienen su negocio, que pusieron, ahora sí, una barbería, una taquería, diferentes, negocios que sabemos que son informales, que reciben su dinero en efectivo, que no es como que tengan el flujo por medio de la cuenta bancaria y demás, pues les ofrece una ventana de oportunidad que los va a llevar a conseguir un crédito hipotecario y eventualmente, obviamente, conseguir, pues, la casa, ¿no? Así es. Sí, definitivamente por eso es importante conocer al cliente y para poder ofrecerle, pues, la diversidad de productos que hay y de opciones, ¿no? Porque como bien decíamos al principio, por desconocimiento de lo que se puede hacer, eh, la gente pierde la oportunidad de invertir o de crecer su patrimonio o de comprar una casa para su familia, o sea, por el hecho de no saber. Entonces, la información, como dicen, Es es poder. poder.
Sí, totalmente, que la finalidad de estas pláticas, estos podcasts, eso es, porque cuánta cantidad de personas nos hemos encontrado en el camino, nos hemos topado y que casualmente se ha dado la plática y que nos han dicho, no manches, o sea, yo no sabía que el banco prestaba para esto, o no sabía que se podía hacer esto. Sí, Entonces, sí, tan solo, por ejemplo, voy a decir, lo que siempre en las capacitaciones todavía a la fecha se sorprenden, o sea, que puedas sacar un crédito hipotecario 2 amigos, o 2 amigas, o que no sean amigos, a lo mejor son pareja del mismo amigo. sexo. Entonces, es como que, órale, ¿cómo crees? Sí se puede. Entonces, hay por ahí ciertos bancos que son muy conservadores, pero hay quienes son, pues, más abiertos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, hay mucha oportunidad realmente para que podamos, pues, crecer nuestro patrimonio. O sea, en realidad, pues, no hay pretexto. Es acercarse con un experto, acercarse con alguien, obviamente con sus servidores, para que puedan, tener la información necesaria para que ustedes pues, nosotros siempre les decimos a los clientes que dime cuál es tu necesidad. O sea, dime en qué es lo que buscas, cuál es el plan, qué idea tienes, y lo vamos aterrizando en estos puntos, ¿no? En cómo aplicar para un crédito. Si un cliente no aplica en este momento, no cubre los diferentes puntos que hemos dicho, el buró de crédito, el ingreso formal, y demás, sabemos que se puede, ¿no? Se puede ir trabajando un perfil idóneo para que pueda aplicar para un crédito. Es correcto. Entonces, pues, estamos abiertos a poder apoyarlos, a colaborar, ¿no?, en esos sueños que por ahí, la verdad que siento que la mayoría de las personas tenemos. Entonces, pues, aquí estamos para decírselos fácil. ¿Qué es la idea, no? Vamos a desmenuzar, vamos a decirlo fácil. Ya hablamos de buró, ya hablamos, de la edad, de buró y de los ingresos. ¿Qué más necesitamos, Flor, para aplicar por un crédito hipotecario? Si ya tenemos estas 3 variantes, cumplimos con la edad, tenemos buen buró, tenemos nuestro historial, es favorable y tenemos nuestros ingresos formales o incluso informales, y nos vamos por el camino del estudio socioeconómico o del aforo al 65%. Pues, a mi parecer, a mi experiencia, normalmente deben de tener algo de ahorros, ¿sí? Porque el banco, por política les financia máximo el 95%. Entonces, es tener ese otro 5%, pues, ahorrado mínimamente, más los gastos de notaría. Por ahí hay estrategias que podemos asesorarles, pero de entrada la política es el 95% para que el cliente ponga ese 5% y, pues, completemos el 100% del valor de la vivienda. Los gastos notariales van por cuenta del cliente, ¿no? Entonces, entre más enganche llegue a poner el cliente, puede acceder a una tasa más accesible, le pueden autorizar el crédito más fácil. ¿Por qué? O sea, fácil, porque entre más desembolsa el cliente, es menos riesgo para el banco. Ah. Entonces, eh, menos riesgo, menor tasa. Entonces, todo va como que por ahí ligado. Entonces, sí es muy importante el enganche, porque la verdad sí, pues, tú sabes que nos han llegado clientes que es, o sea, no tengo ni un peso, entonces ahí se nos pone complicado porque ¿cómo vamos a cubrir ese porcentaje, no? O sea, ¿de dónde lo sacamos? Entonces, hay clientes que por ahí, te digo, hay estrategias y hay quien de plano buscamos que, con un poquito de tiempo se preparen para poder, cumplir con este otro requisito, ¿no? Porque, bueno, también los gastos notariales, o sea, aquí no hay de que me lo fías o me lo financias. Sí, no, de esos no te los quitas. No, 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 o sea, como decía el notario la vez pasada, oye, pues en un hospital te vas y pagas la cuenta, ¿no? O sea, igualmente en la firma tú tienes que dejar tus gastos notariales liquidados. Entonces, yo creo que esos 4 puntos, son los de cajón para poder ser candidato a un crédito hipotecario. Sí, que después se dan ese tipo de negociaciones entre las partes también, ¿no? O sea, cuando compran a desarrollos, que es una vivienda nueva, que se la están comprando a quien la construyó, que es el desarrollo, de repente existen estas negociaciones, ¿no? Donde ese proporcional, que esa diferencia, el desarrollo se las financia ya directamente. O sea, o cuando es entre particulares que hay confianza, ese 5 o 10% de enganche, pues de repente, pues ya de manera particular pueden llegar nos ha tocado, ¿no? Que llegan a ciertos acuerdos y se saca adelante la operación, ¿no? Pero bueno, eso seguramente será, para otro podcast, otra plática, el tema de los impuestos, el tema de los gastos notariales, qué trae, qué conforma a esos gastos notariales, los impuestos tanto para el comprador, los impuestos tanto para el vendedor. También lo vamos a tratar más adelante porque queremos que la gente, pues, lo entienda
y se lo digamos fácil. Es correcto. Pues muchísimas gracias, Flor, por No, gracias a una ti, versión más gracias a ti, de esto. por compartirnos aquí tu conocimiento. Vamos a estar, pues, aquí acompañándolos, aprendiendo juntos, ¿no? Sí, así es, vamos a seguir asesorándolos. Igual, escríbanos en nuestras redes sociales, díganos alguna duda en particular que tengan, algún tema que quieran que toquemos, a lo que ustedes quieran. Estamos totalmente abiertos para cualquier duda que tengan, vamos desmenuzando y se las vamos a decir muy fácil, o eso vamos a Intentar. intentar. Pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego.